piensa que los aviones tienen alma, que tienen algo. Como si a uno le crecieran las alas y pudiese volar. Sheffield, over. Creo que para los pilotos que tuvimos en Malvinas, nuestras vidas se dividió en un antes y un después, en un antes de Malvinas y en un después de la guerra. En particular para los que estuvimos en Superetendard. Los únicos aviones que estaban a la altura de las circunstancias respecto de las tecnologías que había en 1982 eran precisamente los Superetendard. La única incógnita era si el misil iba a funcionar adecuadamente, porque era la primera vez que se lanzaba. En realidad sabían que habíamos recibido solo 5 aviones, luego se produjo el embargo, que solo teníamos 5 misiles, con lo cual sabían que contábamos y realmente hicieron sus averiguaciones y trabajos de inteligencia para determinar si realmente estábamos en capacidad operativa de utilizarlos o no a los misiles. Y la condición que nosotros estábamos es que no podíamos hacer lanzamiento de misiles de Exocet bajo ningún punto de vista. Sí, en realidad porque nosotros cuando empezamos a hacer el curso de la M39, la electrónica del avión justo es una transición de la década del 70 al 80. Todos los sistemas de test para la M39 eran para el viejo sistema. Había muchas diferencias en códigos y en el manejo general de lo que era el avión. En marzo de 1982, los franceses terminan de, digamos,
instalar el nuevo banco para hacerlo compatible con AM-39. Pero lo único que se hizo en ese momento fue probar un misil de servicio que es muy parecido a un misil de combate para decir, bueno, el banco está operativo. Ahora, misiles de combate no hemos probado ninguno, jamás. Lo que pasa es que iba a venir la asistencia técnica para darnos cursos sobre la nueva electrónica, pero justo estalla el conflicto y la asistencia técnica no viene, así que empezamos a trabajar con lo que teníamos. Incluso desconocíamos algunos datos importantes, como algunos algoritmos para la computadora, que eran datos concretos del misil que se llamaban CDA. Hasta ese momento nosotros teníamos, digamos, ideas concretas de lo que nos había dicho el fabricante, de cómo funcionaba. Ahora, ¿realmente era cierto lo que decían los franceses? ¿Funcionaba así? Porque en realidad era todo teórico, era todo a base de manual, toda teoría, todo muy lindo en el pizarrón, ¿no es cierto? Todo. Pero el tema era ir a los circuitos y realmente verificar de que eso fuese así. Y es ahí donde se genera la adaptación de lo que era el diálogo misil-avión justamente con los argentinos. Y claro, ahí nos dimos cuenta que los franceses solamente habían hablado de, no sé, de un 20, un 25% del misil, el resto había que descubrirlo. Es injusto hablar de la misión sin mencionar al tremendo trabajo que hizo de exploración la gente de Neptune, que debe haber sido uno de los aviones más riesgosos de volar por lo vetusto. Era un avión que estaba en condiciones de ser puesto como un monumento histórico. El Neptune había salido durante la madrugada y había estado recorriendo toda esta área y había empezado a detectar emisiones electromagnéticas de radares británicos. Entonces, a partir de ahí empezó a fijar posiciones de lo que ellos estaban detectando, que eran algún buque británico que estaba en lo que nosotros suponíamos alguna misión de piquete radar, o sea, tratando de detectar la presencia de aviones que venían del continente el día 4 de mayo, había empezado el 4 de mayo. El capitán Prony con Sepetich, que era su copiloto, y todos los hombres de su tripulación, con un mérito tremendo de haber despegado a las 5 de la mañana de un día de meteorología muy mala, haber hecho el trabajo durante toda la noche, haber encontrado a la flota británica, haber transmitido su posición y haber mantenido en contacto para posibilitar el ataque de Bedacarrás y de Mayora. Río Grande. O sea, nosotros salimos de aquí, venimos en este sentido, acá en esta zona hicimos el KC-130 estaba acá. A partir de acá empezamos a hacer el descenso, o sea, supongamos que estábamos descendiendo y más o menos a unos 130 millas de donde estaba la detección que había hecho el Neptune, ya estábamos rasantes. Bueno, el vuelo, todas las tácticas que hicimos nosotros fueron tácticas que diseñó previamente la escuadrilla para poder tener éxito en el uso de estos sistemas de armas. En este tipo de misiones, como la planificamos nosotros, el factor más importante que habíamos determinado era la discreción. Esa discreción exigía la necesidad de hacer un vuelo en la última parte, en la penetración final de la flota, en las últimas 180 kilómetros de distancia, a muy baja altura para poder, para evitar ser detectado por los radares de búsqueda de la flota inglesa.
entrar rápidamente, lanzar y escapar rápidamente. Eso llevaba a que los ataques fueran sin escolta, no porque fuéramos súper valientes ni porque no lo necesitáramos, sino porque el factor que nosotros queríamos tener era la sorpresa. Y al no haber comunicaciones entre los pilotos, ni tampoco tener el radar encendido, el radar estaba apagado, por decir así, esto evitaba que pudiéramos dar algún tipo de indicios que pudieran indicar de que había un ataque que se estaba desarrollando. Pero no me pida que lo pongamos en marcha. No, pues salimos volando. Tal cual. Vaya, falló. ¿Qué recuerdos, no? Sí, realmente muchos recuerdos. Uno piensa que los aviones tienen alma, que tienen algo. Y uno se siente medio en una metamorfosis con el avión. Ajá. O sea, parecería ser que cuando uno termina de atarse, cobra vida el avión y se junta con uno. Y es como si a uno le crecieran las alas y pudiese volar. Estábamos a la distancia que habíamos planificado, trepamos, en el momento que trepamos emitimos con los radares, no encontramos nada, entonces seguimos 20 millas más, volvimos a trepar y ahí sí detectamos los blancos. Lo que vi fue en la segunda emisión que hicimos, una formación de un buque grande y dos medianos, y además había otro buque aislado que estaba más o menos a la misma distancia, pero abierto unos 30 grados por izquierda de esta formación, que ya sabíamos y teníamos información porque toda esta información la había dado el explorador. Y el capitán Beacarrás decidió ir sobre el que aparecía como más grande, entonces en ese momento nos acercamos y lanzamos en la distancia que habíamos previsto. Bueno, la orden yo la di en un momento para lanzar ambos simultáneamente y hubo un pequeño desfasaje de muy pocos segundos. Yendo a muy alta velocidad, como estábamos yendo, dentro de la cabina hay mucho ruido, y yo no escuché bien la orden de lanzamiento, entonces cuando vi que lanzaba él, ahí lancé yo. En el momento que lanzamos hicimos un giro violento por derecha, escapamos porque si nos perseguían los Harrier, no darles la idea de que estábamos volviendo hacia Río Grande, sino escapando hacia el sur. O sea, las cosas se producían muy rápidamente. Fue sorprendente, por lo menos en mi caso, que yo estaba adiestrado y capacitado durante un montón de años a que uno cuando aprieta un botón, el armamento sale de inmediato. En el misil no es así, tarda un segundo, 2 segundos y en ese momento es una eternidad. Cuando no se producía el lanzamiento al instante, era una falla. Y en aquel momento la ansiedad que uno tenía y las dudas que podía haber, ante ese 2 segundos que transcurrieron se hicieron interminables. Se desprende, cae y se enciende. Y ese tiempo es realmente largo. Este botón es el mismo que apretó C-25. Y muy probablemente sea el mismo botón, tal cual. El sistema básico del avión es toda la información del avión, pasársela al misil, que el misil es autónomo, para que el misil reciba toda la información y después, una vez que sale, se dirige al blanco. La función nuestra era que el misil que saliera del taller a una misión era que estuviera un 99,9% operativo, o sea que el piloto aprieta el botón de fuego y el misil sabemos que va a tener una posibilidad de impacto de un 99,99%. A lo mejor acá es importante destacar para él el tema del Exocet, que en general lo que cumple es un proceso de neutralización y no de
no de destrucción ni hundimiento inmediato del blanco. Por eso por acá hay algunas fotos que... Lo que terminó sucediendo con el tema del Sheffield fue que bueno, el impacto se da justo en el centro del buque, porque la imagen radar que tiene el Exocet en el momento que lo tomó, lo agarró justamente en el lateral y va justo al centro del buque, como se ve bien claro en las fotos, donde estaba la sala de operaciones, y inhabilitó a todo el buque porque lo partió por el medio. Entonces empezó a incendiar y no lo pudieron controlar. El fuego se hizo incontrolable rápidamente y bueno, se terminó quemando, lo tuvieron que abandonar, murieron 22 británicos y cuando lo estaban tratando de remolcar para salvarlo, se les hundió. Los destructores del tipo Sheffield constituían una defensa muy importante de la flota británica. Estaban en buenas condiciones, los que trajeron después los modificaron. Se dieron cuenta que necesitaban de tener un poco de defensa de punto que no tuvieron y cumplieron un rol muy importante en la defensa de la flota británica. Por lo que me han contado en los últimos embarcos en buques ingleses, ellos en la parte de lucha contra incendio, control de averías, tienen fotos del Sheffield y de los buques de Malvinas como recordatorio en la manera en que hay que trabajar, claro, en las estaciones de control de averías. Eso lo que trae la guerra, ¿no? Aprender de los errores te lleva a mejorar. Si no aprendes... I can tell you that we're talking about seconds to react rather than minutes. And I'm sure you will appreciate that a missile which comes in less than 12 feet off the deck at very high speed, many hundreds of miles an hour, gives us a very short time of response. Y en horas de la tarde fue anunciado por los propios ingleses, la BBC de Londres dio el comunicado de que el destructor Sheffield había sido hundido producto del ataque de dos superestandar que habían lanzado misiles Exocet. Me sorprendió muchísimo que los británicos dijesen, porque de esa manera nos estaban dando información de que el sistema Exocet superestandar funcionaba. Bahía Blanca. Desmintiendo enfáticamente noticias del exterior sobre la destrucción en tierra de los Super Etenar por un comando británico, un vocero naval destacó hoy la nueva y eficaz acción que les cupo en la víspera a estos aviones de fabricación francesa de la Fuerza Aeronaval. Agregó que estos aparatos tan temidos por los colonialistas británicos incursionaron con un aplastante triunfo. El hundimiento del mercante Atlantic Convention se debió, dijo, al impacto de un misil Exocet lanzado por un superetenar. Afirma que la acción se produjo por la retaguardia de la flota colonialista agresora, o sea, del sector este. Estimó que quizás no haya sido localizado por los radares enemigos, ya que pudieron evitar ser detectados. En todo teatro de operaciones como el que se planteó en el Atlántico Sur, es evidente que el apoyo logístico tiene mucho que ver. Los británicos lo montaron y lo lograron a través de muchos buques mercantes que fueron incorporados a la flota británica de todo tipo, que traían reabastecimientos. Bueno, el 25 de mayo, naturalmente, siendo una fiesta patria, comenzó como todas las fiestas patrias en cualquier unidad militar. Una formación
pero mucho más pequeña, reducida y con otro ánimo. Entre ellos, un buque portacontenedores como el Atlantic Conveyor de un tonelaje apreciable, que traía todo tipo de pertrechos para no solamente las fuerzas que estaban en tierra, sino además repuestos, helicópteros Chinook, inclusive aviones Harrier que habían sido desembarcados. Acordate que siempre operábamos desde Río Grande, el ataque sobre la Sheffield había sido en el sur de la isla, y sobre el 25 de mayo avisan la presencia de una fuerza de tareas más o menos a 110 millas al noreste de Puerto Argentino. Se nos informó también que seguramente en la fuerza de tareas había presencia de un buque tipo portaaviones, dado que había actividad aérea y con lo cual obligatoriamente requería un reabastecimiento en vuelo, porque nuestro radio de acción apenas llegaba a Puerto Argentino y regreso. Acá era algo importante destacar, es que ya el Neptune no funcionaba más como explorador, ni sus motores ni su parte electrónica, de manera que esto se solucionó de una manera muy ingeniosa desde las islas, trazando la envolvente de las apariciones, el envolvente radar de las apariciones de los Harrier una vez que tomaban altura y que tenían que salir de una plataforma que evidentemente eran los portaaviones. Veían dónde aparecía un eco aéreo, otro, y venían sobre las islas, hacían PAC, patrulla de combate, o bombardeaban, y volvían y bajaban, volvían y bajaban. Y eso llevó a que durante un día 21, el día 23, el día 24, eran bastante regulares las posiciones de la fuerza de tareas, demasiado británicos, como para mantenerse en el mismo lugar. Que ahí eso fue lo que posibilitó el ataque del 25 de mayo de 1982 que hicieron Kurilovec y Barraza sobre el Atlantic Conveyor. Nuestros objetivos prioritarios siempre fueron los portaaviones y los transportes logísticos, que era lo que más incide desfavorablemente en una campaña anfibia. Bueno, ¿qué crees que haga? ¿Charlamos de acá o entramos? Charlamos un poquito de acá. Bueno. ¿Qué era esto? Animarme me animo. Si entro vamos a comprobarlo. Aparte no es el equipo de vuelo el que tenemos acá. Claro, está con pantalones un poquito más serios. De todas maneras no es el equipo de vuelo. Sí. Muy bien. Entramos. Ahora salir. Hicimos el reabastecimiento y 10 minutos después o 15 minutos después ya comenzamos nuestra aproximación normal. Y más o menos a esta distancia, de orden de 135 millas o 150 millas, ya estábamos volando a baja altitud, rasante. Se produce un ataque a las 15:30 horas por la Fuerza Aérea sobre estos dos buques, sobre el Coventry y el Roswell. Y hay una gran incidencia, porque hay un apoyo y rescate y aviones, patrullas de combate enviados de la Fuerza de Tareas para tratar de soportar, digamos, ese incidente que estaba, o ese accidente que estaba ocurriendo en el norte de San Carlos. Y evidentemente eso, aunque no fue coordinado, es posible que haya contribuido a que Barraza y Kurilovec pudieran penetrar las defensas antiaéreas y contraaéreas. Nosotros en pantalla nos aparecieron un eco grande y dos chicos. En la misma formación también estaban los portaaviones, los dos portaaviones, a 5 o 8 millas estaba el Invencible. Evidentemente una gran confusión electrónica al momento del ataque. El avión superestandar con el misil Exocet
lanza sus armas más o menos del orden de las 20-25 millas de distancia, y el buque blanco, el alcance de sus armas a baja altitud es prácticamente lo mismo, 22-25 millas. Era un poco un duelo quién era el que lanzaba primero. Lo que hace este misil vuela en forma inercial. ¿Qué significa esto? De que va en vuelo, o sea, no hay ningún tipo de, digamos, de detección que pueda hacer el enemigo, porque el misil es como si fuera una bala, digamos, en el aire. Una vez que lanzamos los misiles, los dos aviones estábamos bastante cercas, separados unos 200 metros más o menos, que una vez que se lanzaban los misiles había que lograr ganar esa distancia por aquello del duelo que comenté. Solamente a 4, 8 o 12 kilómetros recién va a abrir su autodirector, que significa va a empezar a emitir su pulso para encontrar el blanco. A partir de ahí puede ser detectado, pero el tiempo radica entre 10 y 15 segundos que tiene el buque, la nave de superficie, digamos, para detectarlo, que esos 10 segundos con el factor digamos, de riesgo que está corriendo el buque realmente pareciera que serían 2 segundos. Los buques empiezan con sus tácticas tratando de contrarrestar el ataque de misiles por el convenio de las pocas defensas que tenía, y evidentemente siendo un buque tan grande, de 20 y pico mil toneladas, 23.000 toneladas, los dos misiles, fíjate acá se ve el tamaño del impacto, pegan los dos en la parte también debajo de la superestructura del buque. Y el radar del buque no lo puede detectar porque viene casualmente, es un misil que se llama Rosaola, viene muy pegado al mar, entonces no puede el radar determinar el rebote que le viene del mar para discriminar si el rebote es del mar o del misil. Hicimos otro reabastecimiento y ya totalmente nocturno aterrizamos en Río Grande después de 4 horas 10 de vuelo. Y después el aterrizaje allá en Río Grande, sí, me acuerdo, ese sí, ahí estábamos todos. La verdad que una satisfacción enorme. El comandante era el patrón del buque, era un comandante mercante, Ian North era el nombre. Ian North es atacado en la Segunda Guerra Mundial 2 veces y hundido. Una con bombas y una con torpedos. Y lo único que realmente lo llevó a terminar con su vida fue la tecnología. En el ataque misilístico nuestro muere Ian North. De manera que al Atlantic Conveyor, pese a ser un buque mercante, no hay que disminuirlo en su importancia de abastecimiento logístico. Cuando una flota como la británica está a 8.000 millas de su base normal de operaciones, el apoyo logístico es fundamental. Hay algo común que dice, o dicen los chinos, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Creo que son ellos los que dan la primera respuesta, lo que fue la segunda escuadrilla de ataque para ellos. El comandante usó términos más banales, el comandante de las fuerzas británicas, dijo fue un pin in the ass. La vida en Río Grande no era de la segunda escuadrilla, o sea, nosotros compartimos la vida en Malvinas, o sea, en la operación de Malvinas, con los pilotos de Fuerza Aérea y con la tercera escuadrilla naval de caza y ataque. Pero era una vida de camaradería muy profunda en ese momento, porque todas las mañanas nos despertábamos y algunos no volvía. O sea, tanto gente de Fuerza Aérea como pilotos de A4Q de la aviación naval, los hemos ido a despedir y no los hemos recibido. O sea, a una determinada hora ese avión tiene que estar de vuelta en tierra, porque si no, no está volando. O sea, lo que tienen los aviones es que en un determinado momento hay que aterrizar. Bueno, ahora el regreso es cuando uno realmente se afloja y bueno, ahí viene creo la necesidad de decir gracias, ¿no? a quien lo protegió durante todo el vuelo, le permitió regresar y un poco ahí sí en la familia, pero creo que ahí uno
les vuelca y le transmite el orgullo de lo que hizo. Porque al final sus hijos ven a su padre poco tiempo y llegan a entenderlo ahora cuando son mayores, que era para defender al país. Creo que ahí es donde valoran el trabajo de sus padres. Va a ser imborrable la noche en que nos reunimos todos a despedir el féretro del capitán Zubizarreta en Río Grande con un F-28 que lo vino a buscar y estábamos todos los pilotos despidiéndolo. Eso nunca se me va a borrar de la mente. Uno cuando ingresa a la Armada y quiere la especialidad de aeronáutico, lo que quiere es volar, fundamental. Después nos van seleccionando o vamos de pase y a los que nos tocan las escuadrillas de ataque, justamente una de las broncas, por así decirlo, es no poder volar el avión. Uno sufre porque conoce al avión y lo toca y trabaja en él y no lo puede volar, pero tiene otra satisfacción. Una de las cosas del buen resultado de esto, digamos, que en general tuvimos, porque este grupo del cual me siento orgulloso de pertenecer, no solamente son los 10 pilotos, sino que son los mecánicos, es el poder confiar. Yo confiaba la crianza de mis hijas y mi señora. Yo confiaba que el mecánico me iba a inflar las cubiertas exactamente con la presión necesaria. Y esto es muy importante, que es que esa persona que sube al avión y que es una sola y que es el piloto, está entregando su vida a ese mecánico, que no lo vuela, pero que le da todas las garantías para que ese hombre que va a volar solo en el aire pueda sentirse seguro y sabe que va a retornar con toda la seguridad al vuelo. Si uno no confía en todo lo que está dejando atrás, que va a seguir sucediendo y va a seguir viviendo y va a seguir llegando a buen término, no se puede concentrar plenamente en lo que está haciendo. Y en especial en este tipo de vuelo hay que estar concentrado plenamente en lo que uno está haciendo. Era hacia un punto dato que fue determinado por la inteligencia que hacía el radar de Puerto Argentino sobre posiciones donde iban apareciendo y desapareciendo la actividad aérea. El día anterior teníamos previsto salir con el capitán Francisco y yo del numeral, más o menos a la misma hora. Se trataba de que el ataque esta vez proviniera desde el este, o por lo menos desde el sur, que era una dirección que no coincidía con la dirección de ataque más probable que siempre consideraban los británicos, que era desde el continente. Yo diría que más allá de los riesgos normales de todas las operaciones de ataque, en este caso en particular, el tema estuvo dado por la distancia a la que se atacó. Quedaba un solo misil. Era el último misil que quedaba. O sea que iba a ir un avión con misil y el avión de cola vino como apoyo electrónico. Una posible falla electrónica del sistema, poder reemplazar con el otro avión que... Duplicidad de sistemas electrónicos, nada más. La misión fue así planteada. La Armada tuvo la intención de atacar el día anterior, el día 29, y de hecho Francisco y Colavino estuvieron en cabecera de pista listos a despegar, pero hubo un problema con reabastecimiento en vuelo y la misión fue anulada.
Cuando estábamos volviendo al hangar, el capitán Colombo nos dice, vienen, y los veíamos llegar, 4 aviones A4C para hacer la misma misión acompañados. Lo que fue la operación del Invencible, que fue la única operación conjunta donde participó aviones de Fuerza Aérea y aviones de la Armada. Mentalidades distintas, formas de operación totalmente distintas y las limitaciones, asperezas, diferencias se limaron en una noche. Estábamos todos, estaba los 6 pilotos que volamos, los 2 de la Armada y los 4 de la Fuerza Aérea, y había, no sé, 15 personas más, 20 personas más habría ahí adentro. Ellos tenían una orden que era ir a los tanques y seguir estrictamente al lanzamiento del misil. Una vez impactado el misil Exocet en el blanco que fuera, que pegara, nosotros teníamos que lanzar nuestras bombas en el mismo blanco. Porque teóricamente ese blanco iba a estar degradado en sus capacidades. El buque ya estaba bajo preaviso, tenía las defensas totalmente alertadas y los aviones venían totalmente expuestos. Bueno, era una misión muy riesgosa, tan riesgosa que se pidieron voluntarios a hacerla. Teniente primero Ureta y Vázquez son voluntarios, se presentan voluntarios primeros y después le dicen, bueno, ustedes elijan a quién los van a acompañar. De ahí salió que seleccionáramos al primer teniente Castillo, Omar Jesús Castillo, como uno de los numerales, y el otro era el alférez Gerardo Isaac. Mi sensación era igual que la que tuve en las misiones anteriores. Mientras estaba en tierra tenía que dominar el miedo y meterlo adentro del bolsillo. Los aviones de la Fuerza Aérea no estaban preparados para este tipo de conflicto y mucho menos para ataques a objetivos navales. Se utiliza un tipo de armamento como tiene el Super Étendard. Como una tendencia de que, no sé, la misión esta vez se la adjudica una fuerza, se la adjudica otra fuerza. Esta misión en especial fue una misión de siempre, las dos fuerzas, tanto Marina como Fuerza Aérea, dijo que fue una operación conjunta, de los cuales yo creo que deberíamos seguir aprendiendo. Lo hemos hecho pese a no tener ninguna experiencia en guerra anterior. Se han hecho con éxito las operaciones conjuntas con la aviación naval y la Fuerza Aérea. Creo personalmente de que no se puede llevar a cabo una operación de este tipo y librar 3 guerras distintas, la Marina la suya, el Ejército la suya y la Fuerza Aérea su guerra particular. El despegue nuestro es al mediodía, 12:30 aproximadamente. Salimos con rumbo hacia el este-sudeste. Con los aviones K-C ya estábamos tomando combustible, tomamos un rumbo hacia el este. El de más a proa fue para nosotros, como éramos 2 y había 2 mangueras, estaban tomados en forma permanente. Y volamos desde esta posición hasta aproximadamente acá 120 millas con el avión tanque que nos iba mandando combustible. El otro avión tanque tenía 4 aviones A4C que entraban y salían de esas 2 mangueras alternativamente. El radar de Puerto Argentino dijo que uno de los portaaviones estaba a 100 millas al este de Puerto Argentino. Pasado varios días, se mantiene siempre en el mismo lugar. En la segunda salida, en el segundo ascenso, hacen un barrido radar, bajan, a 30 millas vuelven a hacer lo mismo, un poquito más bajo lo hacen, y a 20 millas, que era la distancia prevista para hacer el lanzamiento, levantan por última vez. Francisco me dijo, enganchado el más grande, que para mí también era el más grande, lanzo.
A4 los acompañaron en la trepada? No, en la trepada, ellos se quedaron abajo. Nos veían subir. ¿Y los alcanzaban y después se ponían a poner en formación? Sí, sí. El tipo y el carácter de pilotos que eran los aviones de A4C. Yo volaba bajo. Los dos superintendentes volaban bajo. Y les puedo asegurar que los 4 aviones A4C volaban más abajo que nosotros, con otro tipo de avión y más antiguo. ¿Sí? Francisco lanza el misil, lo vemos salir al misil y hicimos el escape. Y los A4 siguieron a la estela del misil. Veo que se cae el misil y como nunca había visto yo el lanzamiento de ese tipo de armas, para mí se había caído, se le había desprendido porque podía haber sucedido. Y lo vi que se descolgó y dije, no, este no, se falló, se va a caer al agua. En un primer momento los A4 estaban prácticamente más adelantados con respecto al misil. El misil los pasa entre medio. Pero evidentemente el misil tiene Mach 1.1 y ellos tenían 0.9 de Mach. O sea que poco a poco el misil se les fue alejando. La aclaración ahora que hay que decir es que en la aproximación esta son derribados 2 A4. Antes de atacar, donde la estela terminaba había un blanco. Antes de llegar a ese blanco, 2 aviones son abatidos. Los ven explotar al lado. Los ven explotar al lado. Veo que del avión de Vázquez, que estaba a mi izquierda, se desprende un pedazo de plano de su ala izquierda. Había sido impactado Vázquez. Vázquez, el avión empieza a hacer un viraje, claro, con su ala derecha, digamos, en el avión, empieza a levantarse y el avión adopta esta posición en donde yo ya lo supero. Mi avión estaba entero. Claro. Y seguramente ya estaría pronto a impactar en el agua porque su avión estaba destruyéndose. Claro. Estaba por empezar a tirar cañones, o preparándome para tirar cañones, siento una explosión mucho más fuerte que la anterior adentro de mi cabina, y ahí sí vi a unos entre 5 y 10 metros, muy pegadito a mi avión, otro A4 que era impactado, que explotaba. Fue como si lo inflaran con fuego por dentro, las chapas se empezaron a separar y mantuvo la forma del A4 mucho más grande, pero con fuego adentro, o sea, entre chapa y chapa naranja. Esa es la última visión que tengo del segundo derribo. Sí, yo entiendo que en realidad se menciona que la escuadrilla no ha tenido bajas en el conflicto, pero estos 2 señores primeros tenientes de alguna manera se pueden considerar bajas de la unidad, porque conformaban un grupo de ataque bajo el comando del capitán Francisco. Nosotros, desde la posición esta, inmediatamente hicimos un giro hacia el sudoeste y hicimos el escape directo a Espora, a Río Grande. Cuando aparece el portaaviones, se empieza a ver una columna de humo. Se desprendía una columna de humo negro, hacia ahí teníamos que ir, ya yo estaba volando muy bajo. Cuando ya estando cerca veo que la cubierta, la pista del portaaviones está a la altura de mis ojos. Es ahí que yo levanto mi avión porque si no las bombas iban a pegar en el agua. Levanto mi avión, hago el lanzamiento de las 3 bombas mías. Tiré cañones hasta que se me acabaron y cuando estuve cerca le apreté el disparador de bombas. Tampoco pude salir por arriba porque estaba muy cerca y estaba abajo aparte. Yo paso por la parte de la popa, la parte de atrás, y salto esa bocha blanca porque la vi grandota acá a mi izquierda. No la choqué porque no tenía que chocarla, nada más. Entonces no me daba para salir por arriba y tuve que virar por la derecha y pasé por el lateral derecho del portaaviones. Nosotros habíamos aterrizado en Río Grande y ellos aterrizan prácticamente media hora después. La sensación esa de que está lleno de gente, de que lo están esperando, de que van acompañándolo al lado y van saludando. Fue muy conmovedor verlos los 2 pilotos hay fotos inclusive, a los 2 pilotos de A4C abrazarse y realmente llorar, ¿no? Claro. Respecto al resultado del ataque al Invencible, ustedes saben que existe una controversia que posiblemente dura algún tiempo más. Y la negativa británica de que fue alcanzado al Invencible. Hay indicios
que indicarían que el portaaviones, en su comportamiento posterior, el radar de Puerto Argentino declara que posterior al ataque, posterior a las 14 horas, la actividad de vuelo de inglesa se redujo exactamente a la mitad. En segundo lugar, se retrasó muchísimo el ingreso del buque al Reino Unido luego de finalizado el conflicto, lo cual no es normal. Existirían también versiones respecto de pintura nueva en algún sector del buque, eventualmente un cambio de turbina. Hay indicios firmes que hacen suponer que el Invencible fue atacado, fue alcanzado no solo por el Exocet, sino que además podría eventualmente haber recibido algún impacto de los pilotos de Fuerza Aérea que además describieron el ataque. Me llevaron a la inteligencia, lo mismo al primer teniente, nos llevaron a distintos lugares. Y identifican los dos al portaaviones, sin conocerlos de antemano. Y los reconoce porque el portaaviones tiene una cubierta, porque toda la superestructura del buque está corrida. No es ningún buque que tiene esas características. Es muy difícil creer que con una tripulación tan grande, tantos años después, ninguno de los participantes puede haber contado algo, por más que se le haya ordenado en ese momento no hacerlo. Más vale. Pero en la entrada posterior tenemos este argumento, y ese argumento es de peso. Es interesante. Vale. Ninguna duda. Lógicamente que no es político, no es redituable para ellos reconocer este ataque a semejante portaaviones, que se suponía muy defendido. Políticamente no es conveniente para el gobierno de aquel entonces. Le esperábamos, siempre le esperábamos. Y creo que más le esperaban los pilotos de A4C, que habían visto caer a dos de sus compañeros y que querían tener una confirmación de haber obtenido un éxito. Bueno, no fue posible, aunque no pierdo la esperanza que ya queda poco tiempo para que se cumplan los 50 años para que se liberen los clasificados. Este botón es el mismo que apretó C25. Y muy probablemente sea el mismo botón, tal cual. We're talking about seconds to react rather than minutes. Dijo, fue un pin in the ass.